recuperación, de regresión, de involución del útero, que no solamente es el útero el que tiene cambios importantes, es básicamente todo el organismo de la mujer que ha estado embarazada y que luego del parto, del tercer periodo del parto, que es el expulsivo, según Williams se menciona un cuarto periodo del parto, que es las 2 horas subsiguientes al parto. Pero en general el puerperio es apenas sale la placenta, arranca el puerperio y termina cuando teóricamente debe empezar nuevamente se reaparece la menstruación. Pero eso es bastante variable, ¿no? Unos autores mencionan que son los 60 días después del parto, otros que tiene que ver la menstruación correspondiente para definir el punto final del puerperio, lo cual es muy variable si es que la paciente da de lactar y todavía no tiene ciclos ovulatorios que permitan tener la reaparición de la menstruación. Entonces, el periodo que transcurre desde el alumbramiento hasta la aparición de la primera menstruación. 6 semanas, según los autores, 60 días otros, pero esencialmente es variable ese término, pero es todo el tiempo que demora el organismo en general en regresionar lo más parecido al estado antes del parto, lo cual no se logra conseguir porque siempre quedan estigmas de que hubo un embarazo. La involución de la modificación anatomofisiológicas, instauración de la secreción láctea, reajuste psicológico, no solamente la parte física, sino la mental. Entender que hay datos específicos respecto a la involución del útero. Esencialmente, hay regresión, hay involución, hay disminución, no solamente en el tamaño celular, sino también en regresión y apoptosis de algunas células, lo cual finalmente hace que se reduzca progresivamente el tamaño uterino, que clínicamente está determinado por la progresiva disminución de la altura uterina, hasta que finalmente a los 10-12 días, teóricamente, a razón de aproximadamente 2 centímetros por día en una gestación de término, que después del parto el útero está a la altura de 20 centímetros, teóricamente en 10-12 días ese útero va a estar intrapélvico. La involución uterina involucra que alrededor si el útero está a nivel del ombligo, tiene alrededor de 1 kilo y va a regresionar progresivamente, ¿no? Rápidamente disminuyendo su tamaño, su masa, progresivamente, dependiendo también del tipo de parto, ¿no? El parto normal, la involución es mucho más rápida, hay menos complicaciones. Por la histerotomía o la histerografía, que significa la cesárea, puede significar algunos días de retraso, ¿no? Más dolor, cierta interferencia de la cicatriz, pero finalmente a los 12, máximo 14 días normalmente debiera ser el útero ya intrapélvico. Rápidamente, el puerperio, para poder ser sistematizado en su estudio relacionado con eventos y aspectos clínicos, que es lo que importa en la práctica médica, es que tiene 3 periodos esencialmente: el puerperio inmediato, el propiamente dicho, el alejado y el tardío, 4 periodos que implican momentos importantes, tanto signos clínicos de normalidad que ocurren muy propiamente en cada uno de ellos y el comparativo de qué complicaciones pueden ocurrir, complicaciones que pueden ser incluso mortales. Por eso es importante saber qué ocurre en cada uno de estos momentos del puerperio.
Puerperio inmediato, las primeras 24 horas, donde se prefiere que la mujer deba estar en un ambiente hospitalario, dentro de los protocolos de la mayoría de centros hospitalarios, debe estar por lo menos 24 horas hospitalizada. En otros lugares como Francia, incluso los tienen 4 días, 5 días, ¿no? Por el miedo a problemas que pueden haber si es que se les da de alta tan tempranamente. En nuestros hospitales, a veces hasta a las 12 horas ya estamos dándoles de alta, básicamente porque hay necesidad de camas y, claro, con cierta responsabilidad, ¿no? La persona, dependiendo también del médico que está responsable de la visita, tiene que arriesgar un poquito porque obviamente la necesidad de camas para pacientes más graves es tal que uno tiene que asumir la responsabilidad de que se pueda complicar una paciente dándosele de alta en pleno puerperio inmediato. Porque el puerperio inmediato justamente es el evento, el momento del puerperio que resiste mayor peligro, incluso de la vida de la paciente. Entiéndase que en las primeras 24 horas la paciente puede generarse diferentes circunstancias, puede haber una tromboembolia inmediata después del parto, que ahí es de riesgo, pero lo demás es más grave, que puede haber una hemorragia profusa, una hemorragia posparto, que principalmente es por atonía uterina. Eso ya lo han revisado ustedes o lo van a revisar, lo que es el puerperio patológico, básicamente este nivel. En este momento, si es que no se sabe distinguir el perfil de riesgo de una paciente en relación a hemorragia posparto, puede fallecer la paciente rápidamente, va a ocurrir más de un caso. Imagínense ustedes una paciente puérpera inmediata que da todo su parto en la casa, en un lugar alejado a un ambiente hospitalario o sin el conocimiento o sin la presencia de un personal médico, por lo menos si no el médico, la enfermera, la técnica, alguien que tenga nociones básicas respecto al peligro que puede tener una paciente que ha tenido recientemente un parto. Más aún, son pacientes que se confían más a medida que aumentan los partos, ¿no? El primer parto sí sufrió un poco, pero finalmente salió el útero de una primípara, es pues un útero que rápidamente regresiona respecto a la del segundo parto, que ya también se puede defender dependiendo también del tamaño del útero, ¿no? Si es un feto pequeño, normal, el útero logra contraerse y no hay sangrado, pero si es un tercer parto, un bebé grande, ha habido trabajo de parto prolongado, con toda seguridad de la hipotonía uterina, imagínense ustedes que haya ese evento en una paciente en su domicilio, que está a 30 minutos, por decir, de un ambiente hospitalario, o así sea a una cuadra del hospital. Si la paciente no quiere ir al hospital, o si su partera tiene que verla tan mal para recién atinar con llevar al hospital cuando ya finalmente está moribunda la paciente, y por más que se haga lo que se haga, transfusión, lo que la perdemos a la paciente. Es justamente en las primeras 24 horas. Si bien aquí la paciente, después de haber transcurrido horas y horas de su parto, con dolores intensos, agotamiento, tener que haber pujado intensamente a pesar de que estaba agotada, con la exigencia, la crisis, el trance emocional que implica el expulsivo, que todo el mundo la presiona, que si no pujas tu bebé va a salir mal, que está sufriendo, etcétera. Imagínense todo el sufrimiento, no solo físico, sino mental, emocional de la paciente, y que finalmente eso termine, es una sensación de alivio, ¿no? Tremendo después del parto. Por eso es de que en este evento, en ese momento del puerperio, tal vez más importante que el resto de los momentos puerperales, es que nosotros tenemos que aferrarnos a
agarrarnos fuertemente en cuestiones elementales, básicas, del enfoque de riesgo de pacientes que pueden tener hemorragia posparto. Y la hemorragia posparto largamente es por atonía uterina, y ustedes saben que la atonía uterina es debida a sobredistensión, a agotamiento uterino, a malformación uterina. Sobredistensión, agotamiento o algún defecto del útero, un útero bicorne, un útero didelfo, septado, útero operado, como es la cesárea o como es una miomectomía previa, son úteros que no van a contraerse adecuadamente, van a necesitar ayuda, como citóxicos, básicamente, oxitocina, ergometrina, misoprostol. O útero sobredistendido, cuando es un embarazo gemelar, un embarazo que implica sobredistensión uterina por un polidramnios o un macrosómico, o un útero agotado, ¿no? Bioquímicamente agotado después de mucho tiempo, de un trabajo de parto prolongado, que finalmente sale ya sea por vía vaginal o por cesárea. Es un útero que de todas maneras va a ser algún grado de atonía, y tiene que haber la previsión correspondiente. Si no hay la previsión, va a haber una atonía que a veces ni con el tratamiento intrahospitalario, si el diagnóstico es tardío, podemos salvar a la paciente. Por tanto, los signos, primero que todo, es el enfoque de riesgo de esta tragedia, que es la hemorragia posparto por atonía. El segundo, rápidamente darse cuenta de manera precoz, temprana, cuál es la signología que nos va diciendo que ya empezó el callejón oscuro para el shock hipovolémico. Y tenemos el cuadro que ustedes están viendo, ¿no? Que progresivamente, aproximadamente el estimado de pérdida va de 750 en la clase 1 hasta 1500 en la clase 2, hasta 3000 centímetros cúbicos o 2000 centímetros cúbicos en la clase 3, y más de 2000 centímetros cúbicos, que involucra más del 40% de pérdida que puede rápidamente llevar a la muerte. Y eso de las pérdidas puede ser de manera rápida. No tiene que ser en días, ni siquiera en horas, puede ser en minutos, que rápidamente la paciente se desangre y sea irrecuperable. Entonces, el manejo rápido en consecuencia es identificar los factores de riesgo que he mencionado, los controles correspondientes, ¿no?, de la presión arterial, el pulso, la estimación de la pérdida de sangre, alimentación completa. Si es un parto normal, no ha habido ningún, digamos, ningún intervencionismo, no se ha tocado los intestinos, no ha habido neumoperitoneo, etcétera. Perfectamente puede alimentarse. Es más, la paciente está hambrienta porque ha estado con su dieta líquida durante todo el trabajo de parto, en la posibilidad de que si se complica, en la posibilidad que si se complica, tendría que entrar a una cesárea, en donde la anestesia y la manipulación intraabdominal generaría episodios de vómitos, y eso podría generar aspiración bronquial, cosa terrible. Eso es una cosa trágica en el acto anestésico. Para evitar ello, a las pacientes que están en trabajo de partos, en su dieta líquida solamente, ¿no? Entonces la paciente está con un hambre tremenda y requiere justamente su alimentación completa con bastantes líquidos después del parto vaginal. Pero se espera por lo menos 6 horas de ayuno en las pacientes que han tenido una cesárea simple, sin complicaciones, que no ha habido mayor manipulación, ni mucha líquido que haya escurrido a la cavidad peritoneal, que haya tenido que manipularse los intestinos para limpiar los líquidos que hayan desbordado. En consecuencia, la alimentación debe ser lo más pronto posible, ¿no? Y si se puede, con alguna ayuda de un procinético, un antiflatulento, como la simeticona, etc. Y
el alta con las indicaciones correspondientes y la información de orientación, entendiendo que se ha completado con garantía el tiempo suficiente de observación y que la paciente está recuperándose satisfactoriamente y con buen estado general, funciones vitales adecuadas. Puede dársele de alta con el cuadernillo correspondiente de las indicaciones, cómo tiene que ser su dieta, qué ejercicios debe realizar, la forma de cómo tiene que llevar a cabo su higiene, la higiene del bebé, orientaciones respecto a la lactancia y el instruirla respecto a signos de alerta que pueden presentarse, como es mareos, desmayos, malestar, fiebre, palpitaciones, en general, compromiso del estado general que obligue rápidamente a que venga por emergencia, ¿no? Es posible, por eso es que en ese momento del alta se tiene que valorar los pros y los contras de estar dándole de alta tan precozmente, y si hay duda, mejor retenerla unas 24 horas más para estar seguros y poderles de alta, porque debido a altas precoces es que han habido problemas. Claro que también hay el riesgo de que si la paciente se le retiene más tiempo en el hospital, entenderán ustedes que las infecciones intrahospitalarias, la posibilidad de que haya pacientes negativos a los análisis, pero son portadoras del virus del COVID u otras enfermedades, pudiera generar un contagio que, si una paciente está más tiempo del debido, pudiera adquirir una infección intrahospitalaria. Después viene el puerperio propiamente dicho, ¿no? Los primeros 10 días. Ese es el periodo donde hay la mayor y la máxima involución. En el puerperio inmediato puede haber 1 o 2 centímetros de involución, pero básicamente, excluyendo el primer día, se arranca con los 2 centímetros por día que debe haber. Entenderán ustedes que después del parto, inmediatamente después de que sale la placenta, el útero está entre el ombligo y el pubis, bien contraído, porque además, si ha habido alumbramiento dirigido, se usa oxitóxicos básicamente como oxitocina, gometrina, misoprostol, más aún si la paciente tiene riesgo de atonía. Entonces, el alumbramiento dirigido tiene altísima importancia para prevenir precisamente la hemorragia postparto. Entonces, el útero está bien contraído y durante el primer día, el útero va alcanzando la altura a nivel del ombligo, y a partir de ahí, desde el primer día, el segundo día, -2 y así. Aproximadamente entonces en 11, 12 días debe estar con -20 centímetros, haciéndose intrapélvico. Entonces, hay mayor o máxima involución de los órganos genitales, mayor derrame de lóquios e inicio de la secreción láctea, que es variable, ¿no? Lo ideal es que venga al tercer, cuarto, quinto día, pero hay pacientes que tienen 10, 12 días y la cantidad de leche todavía no es la adecuada como para ser exclusiva para la alimentación del bebé. Necesariamente tiene que haber una apreciación de los requerimientos nutricionales del bebé, en tanto la paciente recién arranque con el proceso o la cantidad de leche. Igualmente, modificaciones locales, como se ha mencionado, un útero que pesa en ese tiempo en kilo 200, kilo 500, hay una involución progresiva, que disminuye a razón de 2 centímetros por día, ¿no? Disminuye la frecuencia de las contracciones y más tarde ellas se hacen variables. Lo importante es que son parte de lo que se denomina los entuertos. Son las contracciones uterinas que pueden ser tetánicas, intensas, dolorosas, los primeros días, ¿no? Para luego hacerse progresivamente más tolerante. Las modificaciones en este segundo momento del puerperio
Están viendo sobre todo a nivel abdominal, los 12 primeros días para luego hacerse intrapélvico, lo que les he mencionado, las paredes hacen flácidas, para finalmente hacerse intrapélvico el útero. La pigmentación de la cara, senos ya empieza a aclararse lentamente, ¿no? Lentamente. Las grietas y las estrías empiezan a tornarse nacaradas y estaban inicialmente intensamente rojas, sobre todo en los pacientes que son primíparas, es decir, fueron primigestas y con ese primer parto se convierten en primíparas y pues las estrías son intensamente rojas y progresivamente se van a volver nacaradas. En relación a la pérdida sanguínea, entender que en los primeros 15 días sí se nota una progresión, una progresiva disminución de la cantidad y características de los loquios, ¿no? Para que finalmente desde el 7º día ya sean claros, ¿no? Medios amarillentos, cerosos, ¿no? Esto está relacionado también con el tamaño uterino. Si es un útero de un embarazo gemelar que ha llegado a término, es un uterazo que va a demorar un poco más. Lo importante es que no haya retención de loquios, retención de restos, retención de líquido residual que puede generar una infección puerperal, ¿no? Entenderán ustedes que la involución uterina es lo normal. La subinvolución ya se torna patológica, que implica que esos 2 centímetros que debería avanzar de regresión de involución cada día no se dan, puede detenerse. Y al 10º día tener un útero de 16 centímetros, 18 centímetros, totalmente involucionado y que encima es doloroso y encima está asociado a loquios fétidos, malolientes, estamos ante una endometritis posparto, que es causa también de muerte, ¿no? Porque esa endometritis en un útero sumamente irrigado, fácilmente las endotoxinas, las bacterias, sobre todo gram negativas, van a entrar al torrente sanguíneo generando una septicemia, una sepsis, un shock séptico y la muerte de la paciente, como ocurre muchos pacientes que llegan solo a morir al hospital, porque no quieren ir al hospital, han tenido su parto en la casa, no han tenido las indicaciones adecuadas, la partera no era tan hábil, solo le interesaba atender el expulsivo, tener al bebé, entregarlo, recibir su paga y chao. Ni siquiera la mínima recomendación que si tienes un poco de fiebre, si los loquios son de mal olor, tienes que ir al hospital o me llamas, qué sé yo. Pacientes cuando se sienten mal, con fiebre, malestar general, y ven que está chorreando pus por la vía genital, recién van al hospital y ahí se les detecta la presión bajísima, el pus filiforme, leucocitosis y todo lo que ustedes saben de hallazgos que hay de un shock, una sepsis, un shock hipovolémico, un shock séptico, que en nuestra patria es la segunda causa de muerte. La primera es la pérdida sanguínea, el shock hipovolémico. La tercera causa es trastornos hipertensivos del embarazo. Eso dependiendo de los estratos, ¿no? El grupo A, B, básicamente es trastorno hipertensivo del embarazo. Pero el estrato D, E, F es esencialmente la pérdida sanguínea, la infección, lo que más genera muertes maternas. Las modificaciones generales, como se ha mencionado, hay paresia fisiológica, pacientes que me mencionan, doctor, no puedo orinar, o se me hace muy difícil orinar, no tengo la sensación, mi vejiga está llena y no siento la necesidad de querer orinar, y se me escapa la orina, y cuando uno lo examina, la vejiga está recontrallena, ¿no? Hay una paresia transitoria del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y también de los músculos estriados, ¿no? Pero felizmente todo eso es transitorio,
¿no? Más frecuentemente en los pacientes que han tenido un parto vaginal y encima si ese parto ha sido muy difícil, un bebé grande, un trabajo de parto prolongado. Seguimos con las modificaciones locales en los primeros 10 días, aproximadamente al 10º, 12º día se cierra primero se cierra el orificio cervical interno y para luego y más lentamente o tal vez no se llegue a cerrar totalmente la paciente porque ya se torna multípara y como nosotros sabemos el cuello de una multípara, semiológicamente hablando, es un cuello cilíndrico con orificio externo entreabierto, dehiscente, claro que el interno está cerrado. A diferencia de una nudípara que nunca tenía un parto, es un cuello cónico, ¿no? Con un orificio cervical externo puntiforme. Entonces, en este tiempo, rápidamente los genitales van retornando a su aspecto normal. Igualmente, los músculos van recuperando su tonicidad, su resistencia. Igualmente, se menciona bastante lo de que hay el rebote hemorroidal, hay estrangulación, flebitis, hay mayores consultas respecto a aspectos locales, ¿no? Pacientes que durante todo el embarazo han sufrido estreñimiento porque justamente el tono progestacional que implica mayor influencia de la progesterona, genera una apariencia de los intestinal, estreñimiento, asociado incluso a las sales de fierro, a la éstasis o poco movimiento de la paciente, pacientes que están defecando cada 3, cada 4 días. Eso va a generar, sobre todo en las pacientes predispuestas a la presencia de hemorroides, que va a tener su despedida sintomatológica justamente en estos primeros 10 días, con molestias a nivel anal por las hemorroides, estrangulación, flebitis, edema que puede haber. En general hay muchas modificaciones, los resaltantes son que haya una recuperación ligera, como entenderán ustedes, en el embarazo hay una anemia relativa, ¿no? Porque aumenta más el líquido intravascular que los eritrocitos. Es solo la primera semana para luego ya finalmente retomar a lo normal. En general la hemoglobina va a subir ligeramente porque ya deja de haber la hemodilución fisiológica del embarazo. El tercer momento es el puerperio dejado, de las 11 a 45 días. Sí es importante, hay algunos casos en los que puede haber algunas complicaciones, se completa la regresión, involución uterina, puede venir ya la menstruación. Se menciona que aproximadamente del 3 al 5% de todas las pacientes puede haber una primera menstruación en el primer mes, a los 30 días, en pacientes que no dan de lactar, pacientes que incluso, sí, definitivamente, o sea, todo favorece para que ya arranque los ciclos menstruales, básicamente porque no desean dar de lactar o se rinden muy fácilmente al hecho de que demora la secreción láctea. Y encima hay pacientes que tienen que trabajar, fácilmente dejan de dar de lactar y puede arrancar ya los ciclos menstruales. El dato teórico es que sí es posible que pueda haber incluso embarazo tan precoz
mente. Lo cierto es de que ante un sangrado se puede confundir con un emuntorio, perdón, con un sangrado adicional, residual, de recuperación final del tamaño uterino, pero también puede ser una menstruación, en cuyo caso hay que tener mucho cuidado porque hay pacientes que se han embarazado tan tempranamente como 2, 3 meses, porque uno no se percató que ya arrancó la menstruación, o la paciente no avisó de tal hecho. Igualmente entender de que entre los 11 y 45 días las mujeres ya arrancan, sobre todo en nuestros pacientes de las alturas, por requerimientos de su pareja, ¿no? Por situaciones de sometimiento, pueden arrancar antes de la recomendación médica, arrancar las relaciones sexuales, y la vagina por procesos de predominio del influjo progestacional de la progesterona, es una vagina atrófica, debilitada, irritable fácilmente, y entonces tiene más molestias a ese nivel, puede haber mayor frecuencia de flujo patológico y dando lugar a mayores consultas. Y finalmente el puerperio tardío, donde esencialmente lo que nos interesa es revisar que se haya instalado adecuadamente el proceso de la lactancia, el amamantamiento, ¿no? Donde ya la vagina ya está bien involucionada, de haber estado muy dilatada, muy hipotrófica, si se entiende, o sea, sobredistendida por el parto, y el epitelio hipotrófico por el influjo hormonal, ya el endometrio totalmente hipotrófico. Coincide con el proceso de la lactancia en una función plena, tanto en cantidad como en calidad, y es donde implica sobre todo las recomendaciones, la instrucción de la paciente de las mejores técnicas de amamantamiento. No es solamente poner la boca del bebé a los pezones y ya. Tiene que haber una preparación. Si bien tiene que aprovechar de que todos los asinis están produciendo la leche, pero hay que tratar de ayudar que la producción más periférica de los senos, tratar de ordeñarlo para que se acumule más cantidad de leche y sea de mayor facilidad y aprovechamiento de toda la cantidad de leche que produce un seno hasta que sea totalmente vaciado. A veces por no hacer eso, ese ordeño, a veces queda leche retenida y eso es causal de mastitis, porque leche retenida por más tiempo puede generar precisamente ello. Si es que a la par hay una invasión, por más mínima que sea, del estafilococo aureus, que genera la mayor cantidad de casos de mastitis puerperal. Entonces, esencial es informar, orientar, instruir, comunicar, educar respecto al manejo del puerperio. Y eso tiene que ser el médico. Habitualmente nosotros en los hospitales generamos un instructivo, un cuadernillo de información de todo lo que debe cuidar la paciente, todos los trámites que debe realizar y todos los signos de alerta que obligan a la paciente venga pronto, o comunique a su médico si es que tiene médico particular, o que venga por emergencia ante la presencia de sangrado profuso, loquios malolientes, malestar general, temperatura de 38 o más grados, ¿no? Todo ello debe necesariamente instruirse a la paciente. Además es importante la prevención de las distopias, de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Como entenderán ustedes, un parto vaginal sobre todo genera relajación del piso pélvico
y puede haber microtraumas a nivel de las fibras de los músculos estriados, ¿no? Puede haber microtraumas y lesiones de las microfibrillas nerviosas, lo que va a generar situación de distonía o compromiso del trofismo muscular, y en consecuencia va a haber relajación de ese piso pélvico, lo cual se puede prevenir en gran parte con la temprana rehabilitación del piso pélvico a base de los ejercicios de Kegel, ¿no? Esa es la contracción de los músculos que controlan el flujo de la orina, o no solamente ellos, sino el poner de manera voluntaria la contracción intensa de los músculos de la pelvis. ¿Cómo se logra eso? Sí, pues cuando el paciente vaya a misionar, tratar de que el chorro se detenga a la mitad. Eso es bastante difícil, implica bastante esfuerzo muscular del piso pélvico. La mayoría de pacientes que han tenido un parto vaginal no lo consiguen, tienen que hacer mucho ejercicio, tienen que hacer el ejercicio, y si no se les ha indicado, no hay posibilidad de recuperación, porque eso es parte de la rehabilitación del piso pélvico, ¿no? Y si la paciente tiene dificultades, no puede controlar la orina, pues en otro momento aislado ella tiene que contraer todo el piso pélvico por lo menos 10 segundos y soltar. Y así estar unos 10 veces al día o hasta 20 veces al día. Diario o interdiario, por lo menos unas 2 veces a la semana. Pero si es un parto, preferiríamos indicarle que sea todos los días, más aún si quiere aparecer síntomas de prolapso, ¿no? O sea, de protrusión de la pared vaginal anterior al introito vaginal, o si hay signos de incontinencia urinaria y de esfuerzo. Siempre la primera medida, tanto de prevención como de recuperación inmediata o temprana, es la parte médica, y donde están los ejercicios de Kegel como rehabilitación después del piso pélvico después de un parto. El reinicio de relaciones sexuales es variable, pero la recomendación es que sea cuando ya se ha completado el cierre del canal, por lo menos el cierre del canal cervical. Si bien el canal cervical se cierra a las 12, 15 días, pero entender de que puede demorar normalmente hasta los 25, 30 días. Por lo menos 30 días, y esperar que desaparezcan, no, que los dos que se desaparezcan a los 15 días. 20 días, y con todos esos márgenes de seguridad, porque hay pacientes que demoran mucho más, ¿no? Tiene que esperarse un tiempo perentorio para el inicio de las relaciones sexuales. Y entender además de que la hipotrofia del epitelio vaginal genera también un tiempo de recuperación, lo que obliga a retrasar. Entonces, cuando salen los pacientes en general, de manera práctica, dice, después de los 30 o 45 días, recién vengan antes a una consejería de planificación familiar para recién empezar las relaciones sexuales. Los pacientes cumplen, otras no, y arrancan mucho antes. Pero en líneas generales, los pacientes entienden, comprenden la necesidad de que las relaciones sexuales son pues absolutamente importantes en el cuidado de la unión conyugal, y evitar un embarazo muy pronto, evitar el periodo intergenésico corto, es esencial, importante para ellas. Siempre tiene que haber una cierta forma de convencimiento, de la observancia de todas las indicaciones al alta de la paciente. Es la única oportunidad que se tiene para poder comunicar todo lo que se quiere en favor de la paciente. Después es bien difícil, a menos que la paciente, claro, o sea,
con un nivel sociocultural adecuado va a entender y va a hacer uso de los recursos actuales como una llamada telefónica, una teleconsulta para cuidarse. La mayoría no lo hace, pero con esto de la plática al alta de una paciente que ha tenido su parto vaginal o cesárea y la información en un cuadernillo ayuda bastante. Entonces, la forma de cómo generar métodos anticonceptivos en una paciente que está en periodo de lactancia, entenderán ustedes, son importantes en este medio. La esterilización femenina, masculina no interfiere con la lactancia, obviamente, el dispositivo intrauterino tampoco. La mayoría de implantes, sobre todo los implantes, son de progestágenos, ¿no? Por ejemplo, el último implante que se usa es el de etonogestrel. Es una varillita simple, colocada subcutáneamente, con un dispositivo sencillo, se hace un pequeño piquetito en el borde interno del brazo izquierdo, si la paciente es diestra, y fácilmente hay un dispositivo que rápidamente se abre con un poquito de anestesia local, un pequeño cortecito con un bisturí, y la varillita, el implante ingresa fácilmente, y no se necesita ni dar punto ahí, simplemente una curita, honesto, y cierra solo. Entonces, el implante puede estar hasta 3 años habitualmente. No tiene la liberación lenta, escasa, mínima necesaria para generar anticoncepción del progestágeno, y que si la paciente tiene siente algún efecto indeseable, pues se le retira. La gran mayoría de veces que no, y no interfiere con la lactancia. Es más, la favorece porque genera que se prolongue por más tiempo la lactancia. La píldora de solo progestágeno, ¿no? Levonorgestrel solamente puede usarse. La píldora, por ejemplo, los nombres comerciales son Arlet, Ceracet, un montón de medicamentos que solo son progestágenos y sirven para el control para planificación familiar. Y el MELA, que es a veces una trampa, ¿no? Uno cree que cuando tiene lactancia exclusiva, disminuye efectivamente porque el entorno de mayor prolactina por la lactancia interfiere con la ovulación, pero no es al 100%, ¿no? Podría considerarse un 80-90%. Disminuye, sí, las tasas de embarazo, pero lo que se quiere es no tener la trampa de que, confiada en el MELA, no se recurre a otros métodos más eficaces y hay un embarazo no deseado. Para las que no están en lactancia, entenderán ustedes, ya se puede usar, sobre todo a diferencia del anterior, que también se puede usar los inyectables ya mensuales, ya sobre todo ya contienen estrógenos, y justamente los estrógenos no son tan recomendables en un periodo de lactancia, solo cuando hay progestágenos. El inyectable que puede usarse estando dando lactancia al paciente es el inyectable de 3 meses, pero no los mensuales. La repetición de la menstruación varía bastante, de acuerdo a como se ha mencionado, la lactancia. Entonces, durante la lactancia tenemos que entender términos tan básicos que ustedes ya lo saben, como es mamogénesis, o sea, la formación de las mamas, galactopoiesis, ¿no? Eyección láctea, ¿no? Donde básicamente entender de que mamogénesis es un término que implica la formación de
de las estructuras de la mama. Están involucradas tanto estrógenos y progesterona, sobre todo en la pubertad. La galactopoiesis está asociada necesariamente, sobre todo después del parto, a una diferencial entre estrógenos y progesterona asociado a niveles altos de la prolactina. Entonces, si durante el embarazo había un mayor tono progestacional que el estrogénico, con niveles altos de prolactina, esa diferencia en favor del tono progestacional no permitía que haya galactorrea. Pero una vez que ese tono dramáticamente cambia después del parto, los niveles altos de prolactina sí tienen un influjo pleno, ¿no? Influjo pleno para que se produzca la galactorrea. Y la eyección láctea, ustedes entenderán, tiene que ver mucho con la oxitocina. Y es fundamental entender estos procesos para poder ayudar a una paciente. Entender de que los niveles de prolactina deben estar elevados, esencialmente, y tiene que ver por la contraparte de la succión y además la materia prima de la que se forma la leche, ¿no? Líquidos y nutrientes. Por más que haya niveles altos de prolactina, si no hay la succión, si no hay la materia prima, no va a haber producción de leche, ¿no? Y al revés, si hay succión, nutrientes y no hay niveles adecuados fisiológicos altos, adecuados de prolactina, tampoco se va a producir la galactopoiesis. Consecuencias, se debe procurar las dos cosas, que haya buena secreción láctea en función de que se está generando o se está induciendo a la paciente de importancia a la succión, no solamente del bebé. Si es que no se produce misma pezonera, tanto manual como eléctrica, y si hay incluso a veces tener que un adulto lavarse bien la boca y succionar con mayor fuerza para que haya permeabilización o de ciertos conductillos que pueden estar muy, digamos, sin mucha fluidez, pero esencialmente es el estimular el reflejo de la succión para que pueda haber un feedback y se genere mayor prolactina, mayor oxitocina, tanto prolactina para la producción como la oxitocina para la eyección del contenido. A veces nosotros tenemos que estar obligados a tener que, si no da resultado, succión, buena cantidad de líquidos, como ese mate de hinojo, mate de cacao, de un montón de recursos que sirven. Lo esencial es que haya buena cantidad de leche, buenos nutrientes, pero no sale leche, entonces uno puede deducir inicialmente, sin estar dosando, que la prolactina no está tan elevada como se desea. Entonces no le vamos a dar prolactina, vamos a inducir indirectamente la producción de prolactina. Le daremos sustancias hiperprolastinémicos, ¿no? Producen un efecto, un tono hiperprolastinémico, como por ejemplo puede ser, son varios, ¿no? Uno que se usa a la vez para poder disminuir los procesos de estreñimiento, ¿no? Les damos metoclopramida, razón de 10 miligramos cada 8 horas, por lo menos unos 10 días. Y eso les ayuda tremendamente si esa es la razón por la cual hay una hipogalactia. Entonces, entender que hay procesos en la lactancia, ¿no? Y cada uno de ellos es importante. La secreción de calostro, que ya viene incluso de antes del parto, ya está habiendo la secreción. Durante el parto y en los instantes después del parto, eso es parte que se incentiva. El paciente que ha dado inmediatamente el parto, haya el contacto, ¿no? Piel a piel, y el bebé por reflejo está succionando y ya tiene algo de líquido, y los primeros días inducir a que la paciente
incentivar que la paciente ponga el bebé ahí la succión, porque eso es parte del ejercicio para que vaya produciéndose la leche, va secretando, y es el calostro que tiene características biológicas. Hay leucocitos, hay diferentes sustancias que son importantes para el cuidado inmunológico de los epitelios de la vía intestinal del bebé. Entonces es fundamental que entendamos que normalmente puede ser el tercer, cuarto día, pero nos resguardamos los primeros 10 días. No desalentar a la paciente, no asustar, que la paciente no se intranquilice, que puede esperar hasta los 10 días. Pero al tercer, cuarto día ya debía haber mayor producción de secreción láctea. Fundamental la nutrición materna, porque pacientes se quejan más en este periodo de que se les cae el cabello, tienen la piel seca, están desganadas, etcétera. Es entendible porque toda la fisiología, todo hace de que el cambio de prioridades, tanto en la irrigación como en los centros que requieren mayor nutrición, varía respecto a la embarazada, ¿no? Entonces, la prioridad ahora es la producción de la leche, y si no hay la alimentación adecuada, pues va a haber detrimento en los requerimientos de otras, como por ejemplo, la caída de cabellos implica precisamente ello. Entonces, si no es posible manejarlo con simple nutrición, líquidos, necesariamente se pedirá la participación de un dermatólogo, ¿no? Entonces es fundamental un manejo, si es que hay problemas, un manejo multidisciplinario en estos casos. En relación a la succión, entender que es fundamental para la producción de la leche. El apego es esencial, la parte psicológica. A veces, si esto no es entendido y las mujeres no le dan la importancia debida, a veces tenemos que estar interconsultando al psicólogo para que pueda conversar más con la paciente, para que se resalte la gran importancia de estos momentos. Y obviamente la lactancia tiene sus contraindicaciones. Entiéndase, una paciente que es HIV positiva, ¿no? Una paciente que tiene una tuberculosis que eventualmente pudiera, de acuerdo al criterio del especialista, puede contraindicarse la lactancia. Y sobre todo ahora en estos casos donde han aparecido varios casos, valga la redundancia, en que ha habido muertes de bebés por el COVID, es importante dar la información precisa respecto a medidas de prevención. La señora tiene su parto, que le ha costado tanto embarazarse y dar a luz en el hospital. Igualmente se cuidan al bebé que sale prematurito, se cuidan de que no se infecte, de manera especial. La paciente va, le da de lactar, le pone su doble mascarilla, su protector facial, le da de lactar. Felizmente, la paciente estaba negativa, se le dan las recomendaciones correspondientes, entenderán en ese momento, bueno, estoy hablando de hace meses, en las cuales todo se manejaba con las pruebas rápidas, ¿no? IgM, IgG, y que a la vuelta de una semana, semana y media, el bebé viene con una neumonía tremenda y finalmente fallece. Claro, en ese interín se le hacen las pruebas al bebé y tenía pues IgM positivo para el COVID. Y la paciente y la mamá ya tenía tanto IgM como IgG. Se cuidaba de todo, cuidaba a todo el mundo, y no entendió la paciente que esencialmente tenía que cuidar a su bebé, ¿no? Y lamentablemente ella contagió a su bebé y lamentablemente el bebé falleció. Entonces, recomendaciones: no es que se prohíba la lactancia si la paciente tiene
la mala suerte de tener este episodio, sino es que debe cuidarse la transmisión horizontal en estos casos, ¿no? No existe transmisión vertical, o se ha descrito algunos casos de transmisión vertical donde se ha visto que la placenta se infiltra, la placenta está invadida por por el COVID, por el SARS-CoV-2. Y sí, efectivamente se ha demostrado que había algunos casos de transmisión vertical, pero esencialmente son las excepciones que confirman la regla de que no hay transmisión vertical con este virus, ¿no? Igualmente es entender de que toda paciente embarazada debe vacunarse. Claro, puede haber ciertas discusiones de qué vacuna es la mejor para poder vacunar a una paciente embarazada. Lo cierto es de que vacunando a la paciente también ya se le generan anticuerpos, ¿no? De manera pasiva para el bebé. Es una ayuda también. Pacientes que mencionaban, doctor, ¿me vacuno, no me vacuno? Ahora ya se sabe perfectamente y todos los protocolos indican que es preferible que la mujer se vacune a cualquier edad gestacional. Preferentemente si se puede evitar el primer trimestre, no porque tenga el convencimiento de que haya compromisos, sino por desconocimiento, mejor evitamos el primer trimestre, pues después todos los demás, los otros 2 trimestres se puede vacunar a la paciente. Si tuvieran alguna pregunta, si no, les agradezco. Muchísimas gracias. A usted, doctor, gracias por la clase. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.